Hola, les saludamos a todas y todos los que nos están escuchando en nuestro segundo episodio de podcast, pero que también ahora es audiovisual y entonces estamos integrando esta nueva plataforma y bueno, lo vamos a subir tenemos que crear todavía la cuenta, Paula, en YouTube o en fin, Sí, algún sí, canal de YouTube. y para ir difundiendo esto. Y bueno, bueno, primero saludar a Paula, que ya estuvo la semana pasada. Felipe estaba con muchas cosas en Sí, clase, fin en de fin, así que nos semestre dijo se que entiende. sí, no, complicadísimo. Así que nos dijo que no podía y listo, nos queda para la otra semana. Y bueno, Ujú. saludar primero a Eche, que es un compañero que está en el acampe de Casa Central de la Universidad de Chile. El otro día conversando nos conocimos un poco, está estudiando sociología. Y bueno, si quieres después te presentas un poco más, si quieres agregar alguna cosilla. Y saludar además a Omar Salamé, si lo pronuncio bien, Sí. que lo conocimos el sábado, porque el sábado, y también para ir abriendo un poco el tema, se hizo una marcha, la marcha del orgullo, donde participaron muchas personas, digamos, del ámbito de la diversidad sexual. Bueno, y ahí hay varias categorías, ¿no? Y entonces estaba también Omar, pero no Omar, digamos, dentro de la multitud, sino que además dentro de un grupo que era el bloque palestino, con una, digamos, había una camioneta, en fin, bandera, etcétera. Y un poco, por eso un poco lo invitamos para ver cómo se hace cómo se llega a dar esta confluencia entre estas dos reivindicaciones. Por un lado, lo que está ocurriendo con Palestina y también, digamos, esto que se hace todos los años, que es la Marcha del Orgullo. Y entonces, Paula, no sé si quieres agregar algo más para luego pasar con Eche y con Omar. Sí, no, simplemente saludar a todos que nos están escuchando y esperamos que sea bien interesante la discusión que nace hoy día gracias a nuestros invitados. Así que adelante, Omar, por favor. Bueno, mi nombre es Omar Salamé, como bien me presentaron. Muchas gracias por la invitación y por la instancia. Bueno, sí, efectivamente, el sábado fue la Marcha del Orgullo y nos organizamos como bloque palestino. Ahora, ¿cómo confluyen estas dos causas o reivindicaciones? Bueno, primero, la lucha siempre va a ser interseccional. O sea, creo que siempre va a haber un punto en que confluyen estas causas en que hay injusticias. Y por supuesto, nos tenemos que apoyar entre todos. Ahora, en particular, ¿por qué fuimos con un bloque palestino? Uno, porque los palestinos necesitamos visibilidad, mayor visibilidad. Yo sé que igual se está hablando del genocidio que está cometiendo Israel y se agradece, pero no es suficiente, no es suficiente. Y dentro de este contexto, queremos romper con los estereotipos y los prejuicios que existen en contra de la población palestina, contra el pueblo palestino y árabe en general, respecto a la homofobia internalizada que dicen que tenemos, eh, cuando en la realidad es todo lo contrario. O sea, nuestra sociedad, la sociedad palestina, no es más homofóbica que cualquier otra sociedad. O sea, la gente dice, suelen preguntarme, oye, pero ¿tú sabes lo que te harían en Gaza si es que tú vas ahora? Y yo sí, Uf, yo sé perfectamente lo que me harían. Moriría asesinado por una Mm. bomba de Israel o ujú. asesinado por el ejército, derechamente. Estaría secuestrado, torturado, pero a manos del ejército de Israel. No por actos homofóbicos, no por discriminación por mi orientación sexual o por mi identidad de género. Eso es lo que en el fondo es el mensaje que queremos transmitir. Y además, visibilizar a los palestinos LGBTIQ que existen en Palestina. O sea, aunque, aunque no lo crean, aunque mucha gente no lo crea, los palestinos LGBTIQ existimos. Y habemos tantas personas LGBTIQ en Palestina como las hay en cualquier lugar del mundo. Y eso es como lo más importante demostrar, porque la gente suele decir, pero ¿cómo tú apoyas a Palestina sabiendo que son tan homofóbicos o que te podrían matar, etcétera? Bueno, ese es el mito que quiero derribar en primer lugar. No, no es así.
si yo muero en Palestina, va a ser por el ejército de Israel, no porque los propios palestinos me persigan por mi orientación sexual. Y insisto, la sociedad palestina también se organiza. La comunidad LGBT en Palestina es súper grande y está organizada. Tenemos organizaciones como Al-Qaus, Aswat, Queers for Palestine, etcétera. Hay un montón de organizaciones que defienden o luchan por los derechos de los palestinos LGBTIQ+. Entonces, ahora también podemos decir, ya, pero entonces, si tenemos una comunidad LGBTIQ+ en Palestina, ¿por qué no crecen? Bueno, es súper fácil apuntar con el dedo cuando estamos desde un país como Chile, que tiene más de 200 años de independencia, y aún así, teniendo más de 200 años de independencia, recién hace 25 años se despenalizó la sodomía, perdón. Recién hace 3 tenemos matrimonio igualitario. Entonces, perdón, si me vas a medir con esa vara, como que mírate un poco a ti mismo primero, como No somos la ¿cuánto, vanguardia, precisamente. Sí, el que cuánto tire te la primera demoraste? piedra. Justamente, o sea, perdón, ¿cuánto te demoraste tú? ¿200 años y más? Claro. Entonces, denos también nuestro tiempo. O sea, nosotros llevamos primero 75 años más de 75 años de ocupación militar, apartheid, limpieza étnica y ahora genocidio. Y antes de esos 75 años estábamos ocupados por los ingleses. Y antes de los ingleses estuvimos ocupados por los otomanos. Entonces, les falta ver un poco a la realidad palestina como con unos lentes, digamos, de empatía, de comprensión, pero no, se suele juzgar, se suele apuntar justamente esta discriminación que creen que está arraigada en el pueblo palestino cuando no es así. De hecho, sin ir más lejos, la, la homofobia nunca fue parte de la sociedad y tampoco fue criminalizada nunca, hasta que llegaron los ingleses, cuando, digamos, ganaron la Primera Guerra Mundial y se adueñaron de Palestina y establecieron el mandato británico de Palestina. Ellos impusieron un código penal, el Código Penal del Mandato Británico de Palestina, en que penalizaban las relaciones homosexuales. Ellos lo trajeron. La potencia ocupante colonizadora vino a imponer estos valores de Occidente que no tenían nada que ver con Palestina. Incluso, bueno, consideremos que la Franja de Gaza y Cisjordania están completamente separados e incomunicados. En Cisjordania, esto se derogó antes del 50. Imagínense. Se despenalizó antes del 50. ¿En Chile cuándo? Entonces, No lo sigas repitiendo. entonces, eso quiero que como que la gente entienda. Ahora, en Gaza no se pudo modificar, pero no implica tampoco que se esté aplicando, ¿ya? También hay que tener en consideración el contexto. ¿Por qué la comunidad LGBT todavía no tiene derechos plenos o 100% reconocidos en Palestina? Bueno, primero porque somos víctimas de una ocupación militar, víctimas de limpieza étnica, víctimas de genocidio y de masacres, de violaciones sistemáticas a los derechos humanos. Entonces, ¿cómo alguien es capaz de exigirle a un pueblo que de la noche a la mañana se desarrolle en temáticas de derechos eh, y haya un ejercicio pleno y reconocimiento de estos derechos cuando en realidad lo que lo que el palestino lucha a diario por sobrevivir? O sea, si no hay derecho a la vida, ¿qué posibilidad tengo de desarrollar o asegurar otro tipo de derechos a mi población? Es una priorización de poder seguir una lucha. Los palestinos y palestinas están preocupados a diario de sobrevivir, no de luchas de reivindicaciones, de otro tipo de reivindicaciones. Lo mínimo para un pueblo, para su desarrollo, es el derecho a la vida y la libertad. Cosas que no tenemos justamente. O sea, primero, con un control, con la ocupación militar en que se controla todo lo que se dice, lo que se hace, a dónde se va,
hay control que impide, por ejemplo, a las personas asociarse, en primer lugar. Después, el bloqueo económico. Si no hay, si tenemos un bloqueo económico, no hay ingresos, tampoco permite un mayor desarrollo. Lo mismo con temas de salud, sanitarios. ¿Cómo se le asegura salud a la población LGBTIQ+, cuando tenemos un bloqueo por parte de la potencia ocupante, que es Israel? Entonces, hay una serie de factores que influyen, obviamente, en el reconocimiento de los derechos de los palestinos LGBTIQ+, pero eh, son extrínsecos, no son la supuesta homofobia o la supuesta discriminación que los palestinos tenemos arraigada en nuestra sociedad en contra de las personas LGBTIQ+. No es Sabes eso. que yo, Omar, yo tengo la impresión que mucho de ese prejuicio tiene que ver justamente con lo que está pasando, digamos, ahora, en el sentido de que toda esta idea que los árabes son terroristas y son tipos más o menos primitivos, es parte justamente de lo que ha ido vendiendo entonces la contraparte, ¿no? Que es el sionismo y toda la cinematografía, digamos, nazi, etcétera. No sé si podemos saltar un poquito a este que está en Casa Central y está ahí en el día a día del acampe. ¿Cómo un poco, cómo has visto, digamos, no sé si estuviste en la movilización y cómo es tu visión, digamos, de qué es lo que está pasando en la universidad a propósito de la situación de Palestina? Ahora sí, Sí, ya, perfecto. bueno. Sí, o sea, yo estuve en la Casa Central el día que fue la marcha. De hecho, estábamos en la ventana con algunos compañeros y compañeras, como ondeando las banderas, y habían varios saludos igual, como de la marcha que iba pasando, gente que pasaba con micrófonos también nos saludaba. Afuera teníamos como un lienzo que decía, no cerremos los ojos ante la verdadera violencia de género, porque, bueno, no sé si habrán visto, pero hubo toda una ofensiva mediática desde la autoridad de la Mm, misma universidad en contra de nuestra movilización, a raíz de un lienzo en que se mostraba a Benjamín Netanyahu besando en la mejilla a la rectora de la Universidad de Chile, y en el fondo catastrófico. por la complicidad que está teniendo la universidad actualmente con universidades israelíes con quienes tiene convenio y que son cómplices del genocidio. Y al otro lado de la balanza había mujeres palestinas asesinadas por el régimen sionista, entonces como que en el fondo lo que se cuestionaba era que se nos había tildado de que estábamos realizando violencia de género por ese lienzo que habíamos hecho, que era una sátira política, que era en el fondo una réplica a la pintura esta famosa del muro de Berlín, eh, pero se ocupó para dejar de lado el debate de fondo. Y creo que eso fue muy bien recibido en la marcha, no solo en el bloque de Palestina que había, que estuvo particularmente bueno. Ahí yo igual pasé cuando pasó al frente de la Casa Central, eh, estuve ahí y era como, claro, mucho más directamente sobre esta unidad entre la comunidad LGBTIQ+, y el pueblo palestino. Y me parece importante también mencionar esa unidad porque creo que eh, hay una discusión también de cómo ganamos en el fondo. O sea, cómo se detiene la masacre del pueblo palestino, y no solo en un alto al fuego, sino que también se termina con el régimen de apartheid que mantiene Israel sobre Palestina. Eh, y para mí esa respuesta va desde la unidad de los oprimidos y explotados del mundo. O sea, eh, la resistencia que se ha dado no ha sido solo dentro de Palestina, se ha mostrado un apoyo internacionalista bastante importante en muchas universidades a lo largo del mundo, eh, y de otros sectores también. En la comunidad LGBTIQ+, también hay un sector importante que apoya la lucha palestina, porque se entiende también que el régimen sionista lo que hace es como eh, lo que se llama pinkwashing, ¿no? Que es como ocupar como excusa que tienen un montón de derechos como para la comunidad, la diversidad sexual, las disidencias, etcétera, pero después terminan legitimando un régimen de opresión enorme. Y creo que es importante como mencionar esta frase que es como famosa igual, de que no se puede ser libre si hay gente oprimida en el mundo. O sea, si es que hay una persona que no es libre, uno tampoco puede serlo. Y me parece que eso es importante en este caso, y por eso es importante también la unidad con los oprimidos y explotados. Y, y bueno, nosotros hemos estado, yo particularmente, claro, me habían presentado al principio, yo soy estudiante de la Universidad de Chile de Sociología,
y soy una de los 3 compañeros y compañeras que levantamos el Comité por Solidaridad de Palestina desde octubre del año pasado, y que éramos bien poquito del año pasado, pero hicimos un trabajo igual importante de repartir panfletos, buscar gente que se pudiera sumar, porque sabíamos que había gente. O sea, estamos viendo el mayor genocidio del siglo XXI, está siendo televisado, lo vemos por las redes sociales, etcétera, y más allá de que estemos a miles de kilómetros, nos preguntamos qué podemos hacer para cambiar esto, cómo podemos aportar a esto, y sabíamos que había más gente que estaba haciéndose esa pregunta. Entonces, lo que quisimos fue juntar a esas personas y ha llegado al punto de que votamos en una asamblea triestamental acá en el campus Juan Gómez Millas de que hiciéramos un banderazo en la conmemoración de la Nakba, que fue el 15 de mayo, y que eso terminara en una acampe que se mantiene hasta hoy en día. Y, y de esa discusión y de esas movilizaciones que se han dado, también han surgido problemas de autoritarismo y democracia como problemas fundamentales dentro de la universidad, porque, por ejemplo, nosotros exigiendo que se corten estos convenios que se tienen con las otras universidades israelíes, las autoridades se han negado rotundamente y nos han dicho que es poco plural, que es poco democrático. Y nuestra respuesta fue, bueno, si es poco democrático, entonces que toda la universidad decida. Y, y la respuesta que tuvimos de las autoridades fue bastante como irrisoria igual, que fue que incluso, aunque todos los estamentos votaran eso, eso no necesariamente es democracia. Entonces, no sé cuál es su concepción de democracia, pero me parece que tiene como en su cabeza que es Es más raro, es difícil de democrático. entender. Sí, es difícil de entender y lo digo porque es como si en su cabeza fuera más democrático que un puñado de autoridades que no elige nadie prácticamente, tomaran todas las decisiones de la universidad y cuando se desata una crisis humanitaria como la que estamos viviendo hoy en día, ni siquiera podemos decidir de conjunto si cortar esos convenios o no. Es bastante cuestionable, o sea, son bastante débiles igual los argumentos que nos dan las autoridades. Pero bueno, dentro de eso estamos levantando una campaña para que se realice efectivamente este plebiscito. Ya se nos han negado por lo menos en dos oportunidades dentro de las reuniones que hemos tenido con las autoridades, pero hemos estado en conversaciones también con los otros estamentos de la universidad para que esto se pueda llevar adelante sí o sí. O sea, si es necesario hacer consultas por los estamentos y también en esta lógica de unidad con otros sectores que, por ejemplo, los trabajadores son los que menos tienen voz y voto dentro de la universidad y son los más precarizados dentro de todo. Entonces, bueno, eso me parece como importante mencionar de cuál es la unidad que necesitamos para llevar adelante esta pelea y en qué estamos ahora igual. Bueno, Sí, gracias. igual Bueno, la universidad, siendo una universidad pública, refleja o es como un ensayo un poco del gobierno. O sea, de que esta falsa democracia, cuánto nos tardamos en mover cosas, cuánto nos tardamos por una burocracia que igual está ahí como para que las luchas se cansen, las luchas se desgasten. sí, bueno, el resumen que hizo Eche fue extraordinario porque además yo no sabía que Eche tú estuviste desde el comienzo y además como hiciste la revisión de los temas, como un poquito de todos los temas. Yo creo que aquí por lo menos lo que vi el día sábado, es como la necesidad de reivindicar la posibilidad que los seres humanos podamos ser efectivamente diversos. Qué cosa más elemental y simple y sencilla, digamos. Pero justamente lo que está en entredicho, digamos, por un lado, digamos, en términos de la expresión de la diversidad o la sexo, digamos, de los sexoafectivos, digamos, y por otro lado, digamos, a un nivel ya más radical en el ámbito cultural o étnico. Yo quisiera, por otro lado, digamos, destacar que a propósito de lo que tú decías, Eche, por otro lado, porque en la prensa, como conversábamos la semana pasada, la tercera se tomó la molestia de todos los días ir informando de que el acampe era un desastre, en fin, etcétera, etcétera. Pero además reforzar que lo planteamos la semana pasada, todos los estamentos de la universidad, todos los estamentos a través de cartas, declaraciones oficiales, han manifestado el apoyo a lo que se está planteando en el acampe y la reivindicación central, por lo menos desde el 15 de mayo, de cortar relación, hacer el boicot a las universidades sionistas. Así es que en realidad digo, ¿no? Porque tiene esa legitimidad, por otro lado. Así que eso, Omar, yo no sé si tú más o menos, bueno, espero que no hayas tenido la mala, digamos, fortuna de leer la tercera, pero más o menos, ¿qué es lo que tenías sobre lo que estaba ocurriendo en la universidad? Bueno, sí, o sea, no recuerdo si lo que leí fue de la tercera particularmente, pero sí, claro, había un intento de los medios de deslegitimar, digamos, el movimiento estudiantil por Palestina, y eso
la verdad es súper preocupante como el tratar de deslegitimarlo de una forma en que se deja de lado eh, digamos, el motivo, el argumento. O sea, estamos siendo testigos de un genocidio televisado, en tiempo real. Estamos viendo cómo en tiempo real la gente muere asesinada por el Estado de Israel. Entonces, no puedo entender que estos argumentos no sean suficientes para escuchar las demandas del estudiantado. Y que es súper simple, cortar relaciones con las universidades. Entonces, sí, he visto cómo los medios se han dedicado, digamos, a ensuciar un poco el tema de la toma de la CAMPE, pero, pero no se han hecho cargo en ningún momento de los motivos que han llevado al estudiantado a esta situación. Tenemos grandes trasnochados, como dijo Eduardo Fura en un artículo que escribió en una columna de la semana pasada, que hay gente que está reclamando y golpeando la mesa. De hecho, solo uno del artículo de Tercero, un decano golpea la mesa. Pero porque, digamos, había una campe, pero ¿por qué no golpea la mesa por otras cosas, ¿no? A propósito, o sea, reclamando por cosas, digamos, que son tan domésticas, ¿no? Y no yendo al tema de fondo. A propósito del tema del boicot, la próxima semana va a haber una conferencia con Maya Win, que escribió un libro donde está documentado de manera muy contundente cómo es que las universidades sionistas no solamente están ahí en Israel, sino que trabajan sistemáticamente en, digamos, el arrasamiento del apartheid y, digamos, la usurpación del territorio palestino. Es decir, no solamente, sí, o sea, son protagonistas, ¿no? De esto que está ocurriendo. Así que también los dejamos invitados para el próximo miércoles en Casa Central. Y mañana también tenemos un taller de TA3, nuestra cuarta versión, que lo vamos a hacer Quinta, no te puedo creer, o como pasa el sí, tiempo, bueno, quinta. lo vamos a hacer en salud, en la Facultad de Salud, se llama Facultad de Medicina, pero no nos gusta medicina, es salud, porque es un tema de Facultad de Somos Salud. más que solo Y- medicina. Eso, absolutamente. Y también va a ser mañana, y terminando, vamos a tomar el metro, media hora, y llegamos a Casa Central para otra conferencia que va a haber también mañana. Se me olvidó el nombre de la persona, pero él fue expresidente digamos, de una agrupación palestina en Chile, y va a estar eso también muy bueno. No sé, Paula, Omar, si podemos hacer como un redondeo un poquito de los temas que hemos ido conversando. Bueno, igual quisiera mencionar que si no puedes como asistir al taller de Maya Win, su libro, Towers of Ivory and Steel, Torres de... Oye, habla muy bien, Paula. Lo que pasa es que Paula, debo No, decir, sí, debo pero decir, no Paula sé cómo vivió en la Estados Unidos, traducción de entonces tiene esa mente como ventaja. al tiro. Dilo de Ivory, nuevo, por favor. lo que sale como de los elefantes, de Está bien. su... Pero bueno, muy bueno su libro, Sí, que cuenta todo esto sobre la temática de las universidades y como juntar que las luchas no se tienen, no son ni separatistas, como de cierta forma, ni tampoco aisladas. Las luchas son para siempre algo en común y es poder vivir de la forma que sea, poder vivir plenamente en Palestina, poder vivir libremente en términos de LGBTQI+, poder vivir y manifestarse en este aspecto como contra las movilizaciones estudiantiles, poder vivir y opinar, como eso es a lo que va de fondo todo lo que sucede, y no solo porque uno no es más importante que el otro en ningún aspecto, solo que unos necesitan más visibilidad que otros en ciertos momentos, encuentro yo. perfecto. Omar, Eche. Me gustaría como agregar por el tema de la discusión de las universidades, porque igual, por ejemplo, hoy día yo volví a uno de mis ramos, volvimos a clase esta semana, y, y se discutió igual lo que había pasado en las movilizaciones. Y dentro de todo lo que dijimos con algunos compañeros que estamos yendo a la Campe también, que estamos en el mismo curso, es que nos parecía importante también pensar cómo las universidades funcionan hacia la sociedad. Y dimos el ejemplo de la Universidad de Tel Aviv,
que es una con las que la Universidad de Chile mantenía convenio, ¿verdad? Que tienen algo llamado la doctrina Daya, o Dailla, no sé cómo se pronunciará, que consiste básicamente en una fundamentación ideológica de que se tienen que destruir objetivos civiles también, y se elimina una distinción entre civiles y objetivos militares. Y esto es una complicidad así muy directa para poder como sustentar ideológicamente. O sea, no es solo una cosa de las escuelas de ingeniería que desarrollan armamento, no es solo una cosa de escuelas de medicina que desarrollan como técnica para la tortura, que dicho sea de paso también lo exportan a otros países, o sea, no es algo que se queda ahí. Israel contribuyó en un montón de dictaduras latinoamericanas y vaya a saber Sí, dónde en el directo resto acá del en mundo. Chile. Claro, directo acá en Chile, por ejemplo. ¿Para qué decir? El armamento que compra el Estado chileno también pasa por ahí, con los que se reprime el Gualmapu, con los que nos reprimen a nosotros. Pero de ahí venía también la cuestión de por qué es tan importante romper los convenios con estas universidades y por qué como estudiantes, como trabajadores y académicos de la universidad no nos podemos quedar en silencio también frente a esta situación. Entonces, bueno, yo quería como acotar esto igual para hacer el llamado porque yo, por ejemplo, yo no tengo ascendencia palestina, hasta donde yo sé, no sé, como que todo mi apellido y los de mi abuelo son como todos españoles, pero creo que, bueno, aparte de lo que decía antes, que creo que es como importante luchar frente como junto a los oprimidos, yo creo que nunca voy a ser libre si el resto del mundo no lo es, como que creo que es una causa como muy humanitaria, o sea, no, como que es algo que es difícil fundamentar como no estar a favor de ello, y cuando se hace, en verdad es como dándose muchas vueltas y lo que aparece por detrás son como juegos de intereses en el fondo, porque, o sea, nosotros sabemos que también como el sionismo tiene sus operadores políticos que controlan ciertos medios, tienen poder y eso Universidades. lo ejercen por detrás. Entonces, claro, universidades mismas. Entonces, eso, quería hacer el llamado también a solidarizar con esta causa, a poder difundir también la campaña de plebiscito que vamos a estar haciendo y a seguir las redes del comité, en Instagram principalmente, que es solidaridadpalestina.uch. Y ahí vamos subiendo las actividades que tenemos información también de los convenios que hay con las universidades, una declaración de firmas en el bio de la página, y bueno, a escribirnos en caso de que quieran como cualquier iniciativa para sus facultades también, como estamos disponibles también para poder llevar esto adelante en conjunto. No, como no somos algo aislado tampoco, como que ha llegado gente que dice así como, no sabía que podía venir y en verdad es como, o sea, vengan, en verdad no hay ningún problema, está abierto el espacio y más allá de lo que han dicho en los medios, de que somos violentos y todo, o sea, como que, no sé, hay profes que han llegado allá y nos han dicho como es como la movilización más pacífica y ordenada que he visto en la Casa Central de la Universidad de Chile, o sea, bueno, Sí, ellos y tendrán más nosotros experiencia que un yo para día decir eso. llegamos allá bordando, o sea, qué más violento que hacer unos puntitos en forma de una bandera. Bueno, gracias, Omar, no sé si quieres comentar algo más. Bueno, sí, como ya la verdad hemos hablado ya de varios puntos, pero más que nada también el llamado a seguir apoyando, a no dejar de hablar de Palestina y de los palestinos, a no caer en las falacias y en las mentiras del sionismo, que lo único que busca es limpiar su imagen y quedar como una democracia cuando en realidad hoy es un Estado que comete genocidio. Entonces, llamemos las cosas como son. Lo que ocurre en Palestina hoy día es un genocidio y los palestinos también tenemos tantos derechos como cualquier persona en el mundo y también tenemos derecho a resistir ante esta potencia ocupante y colonizadora que está asesinando a nuestra población. Así que también no caer en esos estereotipos de que los palestinos son terroristas, de que jamás, de que no hay palestinos LGBT, etcétera. Somos personas igual que todas y somos merecedores de los mismos derechos. Y hoy día, más que nunca, los necesitamos a todos ustedes para reivindicar esos derechos. Bueno, gracias, Omar. Paula. No, agradecer a ambos invitados acá por todas sus palabras, sus motivaciones, puntos de vista. Encuentro que es siempre importante escuchar
más allá de lo que uno siempre está escuchando. Espero que para quienes escuchan ha sido como una discusión fructífera, haya hecho pensar, te haya hecho pensar un poco, contemplar y ver más allá como todos estos temas y la relación que tienen. Al final todos somos luchadores. Bueno, muchísimas gracias. También me uno a los agradecimientos por el tiempo que han tenido en estar acá y también por la lucha que están dando. Así que ojalá que sigan y gracias por eso que están haciendo por la humanidad, creo, ni más ni menos. Así que muchísimas gracias y agradecer a las personas que nos han escuchado, bien que nos están viendo, nos van a ver. Como siempre, los invitamos a dejar sus comentarios. Además, hasta decir, como dijo el compañero Eche, están abiertas las puertas de la Campe para quien quiera ir, de otras universidades, en fin, etcétera, etcétera, quieran conversar, etcétera. Y a Omar, a ver si nos encontramos por ahí en otro espacio, así que Seguro que estamos sí. ya en contacto. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien Muchas y nos gracias a vemos la ustedes. próxima. Que estén muy bien. Chao, Adiós. cuídense. Gracias. Chao. Que estén bien.